Bien, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a colocarle en primer lugar pasa acá todo esto. Y nosotros habíamos visto cómo nosotros, por decir así, utilizábamos o reutilizábamos las funciones que ya vienen por defecto en Godot. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos crear nuestras propias funciones? Bueno, vamos a seguir la misma lógica. Escribimos func, que es la palabra reservada, seguido de nuestro nombre variable. Por ejemplo, func imprimir, suponte. Voy a imprimir un valor. Voy a imprimir valor, así. Este, luego sigue los paréntesis, dos puntos, y si no voy a escribir nada por el momento, le coloco paz. ¿De acuerdo? Le coloco paz. Entonces aquí ya se me creó la función, imprimir valor. ¿Es necesario que tenga la mayúscula cada vez que se separan las palabras? No. Puedes escribirlo así si deseas, puedes escribirlo con guión bajo, ¿de acuerdo? Así. Muchos, bueno, más que todo por tema estético, recomiendan que le coloquen guión bajo, o sea, tipo al inicio, como acá se coloca, ¿no? En el read y el process, como viene así, se coloca guión bajo. En mi caso, la verdad, pues yo prefiero sí separar con guión bajo o escribirlo así, la verdad. Al fin y al cabo no hay una diferencia en nada, la verdad, solo es en la forma como se escribe, ¿no? Pero bueno, en mi caso es función imprimir valor, puede ser solo imprimir, puede ser solo valor, el que tú desees y no va a recibir ningún parámetro por el momento, es una función sin parámetros. De acuerdo, si yo quisiera agregar un parámetro así como el delta lo escribiría y si quisiera agregar más de uno lo separo con comas. De acuerdo, pero esta es una función así. Vamos a nuevamente duplicar, control C, control V y vamos a escribir acá, por ejemplo, valores, por ejemplo. Esta sería ya una función nuevamente de nombre valores, pero esta función yo le voy a añadir un parámetro, por ejemplo, par1 de parámetro 1, par2 de parámetro 2, par3 de parámetro 3 y así sucesivamente. Yo puedo añadir muchos parámetros. En mi caso voy a añadir primero dos parámetros, ¿de acuerdo? Que es que esta función va a recibir dos valores, ¿bien? Y esta función no recibe ningún valor. Ok, ahora, ¿cuál es el inconveniente en esto? Que yo puedo crear miles de funciones, ¿de acuerdo? Pero el inconveniente es que estas funciones nunca se van a ejecutar. Por ejemplo, yo le voy a poner print y le voy a decir hola, ¿de acuerdo? O bueno, le voy a escribir imprimir valores para saber qué es la función. Y le voy a reproducir acá, voy a crear mi juego, bueno, voy a darle a reproducir mi juego y si te das cuenta no se imprime el valor, imprimir valores, ¿no? No me dice acá. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí a esta función yo no le estoy llamando. Por defecto Godot estas funciones las llama inmediatamente y lo que esté dentro de estas lo ejecuta. ¿Por qué? Porque ya está creado para eso, ¿no? Porque ya detecta estas funciones. En cambio estas no, porque estas las estoy creando yo. Entonces para llamarlas, las tengo que llamar dentro de una de las funciones que yo quiera. Se la llamo dentro de la función read y ¿cómo llamo una función? Pues escribo esa función, imprimir valor. ¿De acuerdo? Así nada más, no le agrego ni dos puntos, nada. Simplemente escribo en pocas palabras lo que está acá. Igualito tiene que estar. ¿De acuerdo? Imprimir valor. Entonces yo ejecuto esto. Mira. Y el read ya me dice imprimir valores. ¿Por qué? Porque yo he llamado a la función imprimir valor. Y la imprimir valor al ejecutarla, por decirlo así, le digo ejecútate una vez. Entonces, ¿qué es lo que voy a ejecutar? Lo que esté dentro. Si hay un pass y no hay nada, pues no ejecuto nada. Pero en este caso sí hay algo. Que es la palabra imprimir valores. Bien, si yo en vez de esto le pongo, no sé, decimal, suponte, decimal, ¿de acuerdo? Decimal también, yo puedo ejecutar esto y vas a ver que dice 2.55. Y si yo la llamo, en vez de llamarlo acá, lo llamo en el delta, en el process, ¿de acuerdo? Va a ser la misma lógica, mira. 2.55 y acá se ejecuta como un bucle, ¿no? Hasta que yo cierre el juego y ya deja de funcionar. También hay comandos para detenerlo, pero bueno, en este caso estamos viendo más que todo la parte del código. Entonces, este es el imprimir valor. Así funciona, así se llama una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya vimos lo que es solo llamar una función normal, ¿de acuerdo? Le vamos a poner pass y ahora vamos a llamar una función, en vez de valor le voy a poner una función suma, suponte, ¿de acuerdo? Una función suma, que es una función con parámetros. Entonces, acá le voy a poner pass y en el read le voy a llamar, le voy a decir suma, llamar. Acá me sale, en vida acá automática de Tegoro me dice, oye, tienes que escribirle dos parámetros. El parámetro uno, dos puntos variante, que es una variación, un valor que tengo que darle, y el parámetro 2. Si hubiera 5 parámetros, acá seguiría coma parámetro 3, coma par 4, coma par 5, etcétera. Entonces, por eso, si yo simplemente lo dejo así, me va a dar error, porque acá tiene que darle dos valores.
Entonces, ¿qué valores le voy a dar? Suponte un valor 2,3. ¿De acuerdo? Entonces le estoy diciendo que el parámetro 1 tiene el valor de 2, es muy correspondiente, y el coma parámetro 2 tiene el valor de 3. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí ya no hay ningún problema. Si yo reproduzco esto, en primer lugar sí se va a llamar, no va a dar error, pero no va a hacer nada porque dentro de esta función no hay nada. Entonces yo le voy a decir que que imprime el valor suma, ¿de acuerdo? Que es la función suma, ¿no? Y mira, y ya está suma. Ahora tú dirás, ¿y para qué me sirven estos parámetros, estos valores? Porque al fin y al cabo, tranquilamente podría haber escrito así y podría haber eliminado esto porque no recibe parámetros y lo podría haber ejecutado y me va a dar lo mismo, ¿no? ¿Viste? Entonces, ¿pero de qué me sirve esto? Bueno, la idea de hacer una función con parámetros es obviamente que utilice los parámetros, ¿no? Entonces, yo voy a crear aquí una variable, así como creamos acá nosotros, ¿de acuerdo? Y esta variable va a llamarse, por ejemplo, num o una variable llamada suma-números. Va a sumar números. ¿Que va a ser igual a qué? Al parámetro 1 que estoy recibiendo, que es este de aquí, más, porque es la suma, el símbolo de sumar, más el parámetro 2. ¿De acuerdo? Este es el valor. Y yo voy a decirle que me imprima que imprime ese valor, suma números. Entonces le estoy diciendo que cuando llame esa función, en primer lugar le tengo que pasar dos valores. Estos valores están aquí. Le digo, le creo una variable que diga que sume estos valores, ¿de acuerdo? Le voy a decir variable, ya habíamos aprendido a declarar la variable, suma números. Si queremos ser más específicos, le podemos decir que sea de tipo entero, ¿de acuerdo? Si queremos ser más específicos, y que va a almacenar, pues la suma de dos enteros te va a dar un entero, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, cuando son tipo así sumas o cosas así, es más sencillo simplemente dejarlo así, ¿no? Porque bien podemos sumar enteros con flotantes, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso le voy a decir que sume números y que sea parámetro 1 con parámetro 2 y que me imprima el valor de esta variable nueva, que es la suma de estos dos números. Ahora yo ejecuto esto y acá si te das cuenta ya me hice 5. ¿Por qué? Porque ya está sumando el 2 más el 3, ¿de acuerdo? La misma lógica. Si quisiéramos restar sería 2 menos 3, ¿no? Parámetro 1 menos parámetro 2 y ahora me daría una resta, menos 1, ¿de acuerdo? Y acá yo estoy imprimiendo el valor. Pero ¿qué pasa si en vez de estar queriendo cada rato escribir print, print, imprimir valor, queremos evitar estar escribiendo print? ¿Cómo podríamos nosotros darle un valor, o bueno, llamar a la función y que inmediatamente me devuelva esto sin necesidad de escribir print? ¿De acuerdo? Entonces para ello nosotros vamos a retornar un valor. Y es algo que le pertenece a las funciones y también a otro tipo de códigos, pero que son la palabra reservada return. ¿De acuerdo? La palabra reservada return, que va a retornar. O sea, esta función es una función, aparte que recibe parámetros, es una función que va a retornar un valor. ¿De acuerdo? Este valor se va a llamar suma números. Entonces, en vez de escribir print, le voy a decir que esta variable retorne el valor suma números. Si yo ejecuto esto, vas a ver que no me está imprimiendo nada. Pero esta variable suma, esta función que estoy llamando suma 2 3 ya vale algo. ¿Qué vale? Vale la resta. En este caso le voy a poner suma, ¿de acuerdo? Que sería la suma, que sería el 2 más el 3, 5, ¿sí o no? Entonces yo voy a crear aquí, o bueno, en vez de crear le voy a decir print, imprímeme lo que vale esta variable. Control X, control V. Entonces va a funcionar así. Ready se inicia una vez y se va a ejecutar solo una vez. Entonces voy a decir que me imprima lo que vale suma 2,3, el parámetro 2,3 que le estoy dando. Entonces va a decir, bueno, voy a llamar a la función suma, le voy a asignar el valor 2 y le voy a asignar el valor 3 correspondientemente. Voy a crear la variable suma números, voy a sumar estos números y le voy a dar este valor. O sea, este suma 2,3 vamos a pensar que es como una variable cuando le llamamos que va a almacenar este valor, va a retornar. O sea, le estamos llamando y ella nos está retornando este valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a imprimir va a ser el valor retornado de esta función. ¿De acuerdo? ¿Qué me está retornando? La suma. Entonces yo ejecuto esto y mira, ya me está retornando el 5. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Tú podrás decir, bueno, pero era más sencillo escribir suma 2 3 y poner el print y ya está, porque eso es lo que pues mucha gente
cuando inician esto del código piensa que él es casi innecesario hacer o dar tantas vueltas. Pero vas a ver que a veces no es necesario tipo siempre que te retorne para que imprimas un valor. A veces simplemente lo necesitamos para almacenarlo y no necesariamente para imprimirlo en consola. Entonces es mucho mejor y mucho más rápido que estar creando tantas variables para almacenar el valor, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, así es como nosotros sumamos. Si quisiéramos crear la variable también, resta números en vez de suma, suponte resta, ¿de acuerdo? Y vamos a restar aquí. Entonces le vamos a retornar, en vez de la suma, por ejemplo, una resta, ¿de acuerdo? Y acá le vamos a dar print. También podemos crear una variable, por ejemplo, variable operaciones igual a suma, ¿de acuerdo? Y le puedo decir que me imprime el valor de operaciones, ¿no? Entonces operaciones va a almacenar suma, llamamos a la función suma, la misma lógica, le damos los parámetros, acá creamos dos variables de suma y resta, y en mi caso yo voy a escoger retornar la resta y no la suma, entonces ahora esto ya está tomando el valor de resta, que sería 2 menos 3 menos 1. Y acá estoy imprimiendo la variable, ¿no? Para evitar escribir la función de manera directa, sino almacenarla en una variable. Y ejecuto esto y mira, ahí te dice -1, ¿de acuerdo? Y así es como funcionan las funciones, bueno, para la redundancia, sin parámetros, con parámetros y que te retornan un valor. Y también cómo puedes operar, ¿no? Estos parámetros y estos valores.